Ayer la Corte Constitucional se expidió precisamente en contra del proyecto de las bases militares estadounidenses en Colombia, remitió el proyecto al Poder Ejecutivo y exige que sea aprobado por el Parlamento. Nuestro equipo de Visión 7 Internacional, cuando estuvo en Colombia y entrevistó al padre Jesús Giraldo, también conversó sobre las bases militares. Buscaron la modalidad para legitimarla de ser más bien no unas bases norteamericanas estrictamente, sino de permitir la presencia de militares norteamericanos en 7 bases colombianas. Pero de hecho, ellos son los que dominan esas bases. Se justifica esta presencia militar norteamericana aquí para combatir o neutralizar países o estados no afectos, no simpatizantes de los Estados Unidos. Yo creo que eso tiene un nombre propio y es el gobierno de Venezuela, ¿no? Yo creo que el principal objetivo de toda esta presencia militar es atacar al gobierno de Venezuela y quizás a otros gobiernos latinoamericanos. Para analizar este tema, qué mejor que hablar con la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez. Ella es del Polo Democrático Alternativo y hace un año fue justamente la que presentó el tema en el Senado. Gracias, senadora, por estar con nosotros hoy a la noche en este programa especial. ¿Nos puede contar por qué presentó el tema en el Senado? Bueno, muy buenas noches para todos y todas y muchas gracias por la invitación. Hay que decir que cuando en Colombia se presentó la extensión de un convenio para entregar en la administración 7 bases del Estado colombiano a la administración de los Estados Unidos, acompañada además de una cláusula de inmunidad diplomática para todos los norteamericanos, tanto civiles como unidades militares que llegasen al país, a nosotros como Polo Democrático Alternativo y a mí particularmente vimos que esto era un problema de la soberanía nacional en primera instancia. Pero lo segundo era altamente inconstitucional, porque no puede ser que nos estuviesen aplicando el apoyo bajo una ley del año 1957, luego reformado en el año 1962, frente a un convenio comercial con los Estados Unidos. Esto indudablemente representaba una violación a la Constitución Política Nacional del año de 1991. Por eso generamos este debate, pero además porque estas bases administradas por los Estados Unidos realmente no solamente atacaban el conflicto colombiano, sino que se vuelven un proceso de tensión frente a la región. Para nadie es un secreto que en los libros del Pentágono fundamentalmente está trabajado como un elemento estratégico, donde dice que se garantiza en materia de seguridad nacional para los Estados Unidos lo que se llama en la teoría de la guerra perpetua o de la guerra integral, estos lotos que ellos llaman la fuerza de lotos, que es el desembarque a través de aviones de tropas norteamericanas, pero además de todos los abastecimientos para la guerra. Y Palanquero, una base en especial que tiene una particularidad, y es que tiene una pista, es una pista donde pueden aterrizar aeronaves C-17, que son cargueras, pero saliendo de Palanquero pueden llegar hasta el sur del continente, aquí a la Argentina, solo a excepción de la Patagonia. Hasta el África. Hasta el África proyectan, sí. Y sin abastecimiento de gasolina. O sea que claramente están jugando a un elemento estratégico, pero quiero decir algo más. Desde estas bases se pueden tomar las mayores fotografías continentales de 4 continentes. O sea que realmente aquí hay un juego de elementos de seguridad democrática de los Estados Unidos bajo la base de controlar el terrorismo y el narcotráfico para intervenir en los procesos de los gobiernos progresistas de América Latina. Eso nos llevó a hacer este debate, a cuestionar duramente a los generales de Colombia, al presidente de la República de aquel entonces y desde luego por qué no pasaba por el Congreso de la República, que es el que tiene como función para trabajar estos tratados, sobre todo en lo que tiene que ver el tránsito de tropas, porque nuestra Constitución prohíbe rotundamente el tránsito de tropas o la permanencia de tropas ajenas a nuestro país. Senadora, estuvimos viendo hasta este momento de la entrevista con usted lo que tiene que ver con los abusos a los derechos humanos en Colombia. Hay una pregunta que uno se hace y que tiene que ver también con el pasado de otros países latinoamericanos. ¿Cuán lejos está Colombia de pensar, por ejemplo, en una comisión de la verdad para revelar estos crímenes?
todo lo que estamos haciendo es justamente para que haya el esclarecimiento de la verdad, para que haya justicia y reparación, pero sobre todo para que se le dé la voz a las víctimas, se le dé credibilidad a las víctimas. Nuestro país, en el medio de, se habla del proceso democrático, pero en la práctica, a través de este proceso es una democracia donde se han violentado permanentemente los derechos humanos al calor de la teoría de la seguridad nacional, en el conflicto interno que se tiene, un conflicto que no es reconocido por el gobierno colombiano, que hoy se ha transformado en lo que significa una amenaza terrorista y con un pretexto de combatir también al narcotráfico. Esto ha hecho que haya una violación permanente, sobre todo en aquellas regiones donde están las comunidades, en sitios que han sido estigmatizados como guerrilleros. Allí, por ejemplo, no se aplica el principio del derecho internacional humanitario, no se aplica el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, y esto ha generado que sean los pobladores, los civiles, los que paguen el efecto de la satanización y la estigmatización que se ha venido haciendo de ellos. Entonces se les ubica como auxiliadores de la guerrilla, se les reprimen su movilidad, hay bloqueos alimentarios, hay detenciones masivas. Yo quiero, por ejemplo, decirles que en esta audiencia pública que hicimos en la Macarena, escuchamos 58 testimonios en torno a este tipo de violaciones, pero además 11 casos que se hicieron públicos y el resto se hizo en privado. Hay mucho temor a la denuncia. La gente tiene miedo de lo que le pueda ocurrir después de que sale a denunciar. Entonces, hay que decirlo que esto es aterrador y que lo que estamos buscando no es como nos ha tildado el gobierno que queramos denostar de las Fuerzas Armadas colombianas. No, son los hechos que hacen las Fuerzas Armadas los que en última instancia, cuando violan los derechos humanos, los pone como carne de cañón, digamos, ante el panorama internacional. Y a nosotros lo que nos importa, y a mí particularmente, en este proceso es esclarecer cómo ayudamos a que haya un esclarecimiento de la verdad para que las víctimas sean reparadas y no revictimizadas cada vez que hay un nuevo señalamiento como tal. Ahora, hay diversas investigaciones que dan cuenta de una relación muy estrecha entre lo que ha sido la ayuda militar y económica de Estados Unidos y a determinadas brigadas y regiones con lo que después se conoció como ejecuciones extrajudiciales. Allí donde hay más ayuda estadounidense es donde más ejecuciones ha habido. ¿Esto es un tema de debate también en el Congreso de Colombia? Hay que decir que lo que se da en la Macarena es justamente porque la Macarena es un símbolo, ¿ya? Ajá. Es un símbolo que, como ustedes lo decían muy bien en el documental, es un símbolo de una era, de una etapa, digamos, donde hubo el conflicto interno con mucha intensidad y que desde el año 2003 ha gozado de una ayuda especial, de una financiación del sistema de cooperación internacional, siendo el mayor aportante el gobierno, digamos, de los Estados Unidos, en lo que ellos han llamado el PECIN, que es el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que tiene que ver con la recuperación total del territorio. Y es en el marco de esta recuperación total del territorio donde han dado unas financiaciones que supuestamente tienen un componente militar, pero también un componente social, es decir, de desarrollo de infraestructura. Que nosotros hemos visto que durante todo este proceso, la plata que se ha invertido realmente no está beneficiando a los grupos campesinos, no hay, las vías siguen igual, por eso allí hay tanta la coca, porque es imposible, porque un campesino prefiere la coca a sembrar la yuca, no lo hace porque él quiera, sino porque es más fácil sacar 1 kilo de la hoja de coca que pesa menos, porque no hay vías para transportar su kilo de yuca o su costal o su bulto de yuca, que finalmente no va a tener con quién comerciarla. Y esto le va a costar, digamos, 50.000, 60.000 pesos, mientras que con el kilo de la hoja de coca puede tener 200.000 o 300.000 pesos. Este es un problema social realmente que está allí en la región y por eso hay que atacarlo, digamos, de fondo. Pero además me parece importante señalar en este proceso es el desplazamiento. Mire, 25.000 habitantes tiene hoy la Macarena, pero esto tiene 6 municipios aledaños. Y cuando usted mira esos municipios y mira su población, usted se va dando cuenta que en el año 2003, cuando empiezan todos estos programas supuestamente de recuperación territorial y social del territorio, uno se encuentra con que ha aumentado el índice de desplazamiento. Mi pregunta es, ¿a quién entonces van a financiar esas obras que están allí? Y la respuesta que me doy, después de haber estado in situ conociendo la situación, es a las multinacionales. Aquí hay 17 multinacionales que están detrás de la riqueza minera que tiene la Macarena. Allí, por ejemplo, hay coltan, que es el nuevo mineral que hoy está siendo muy preciado, pero además para los teléfonos celulares, pero además hay que decir de que hay otros intereses claramente puestos y lo que uno dice, no es justo que la gente pague. Hay mucho problema con el cementerio.
Ustedes vieron que incluso sacaron un comunicado del gobierno colombiano diciendo que eso eran imágenes de Kosovo. No, nosotros lo que podemos decir es, en esa audiencia pública, donde estuvimos acompañados por la comunidad internacional, donde estuvimos 3 miembros del Parlamento colombiano, una audiencia aprobada por el Parlamento colombiano, donde escuchamos más de 1.200 miembros de la comunidad, pero allí estuvo toda la red de cooperantes, estuvo la red de informantes, estuvieron las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, las autoridades militares, porque estuvo, por ejemplo, el general Flores, el director o el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, estuvo el director de la SIGIN, estuvo el director del CTI, y ellos escucharon de viva voz de los testimoniantes las denuncias que se hacían. Se nos entregó incluso un memorial de agravios por parte de las comunidades allí, donde nos dicen toda esta violación de derechos humanos, nos muestran qué es lo que hay en el cementerio. Este cementerio ha provocado una serie de especulaciones, pero ¿qué tenemos que decir? Lo que ustedes han dicho, porque estuvo el equipo de ustedes allí, es colindante con la guarnición militar que hay allí de la Brigada Móvil. Pero además sí, hay INNs, hay gente de todos, hay gente que ha caído en combate, claro que sí. Pero lo que nosotros estamos cuestionando es de dónde venían esos cadáveres, de los municipios aledaños, que son la región de consolidación del Plan Integral donde están los recursos de los Estados Unidos. ¿Y quién los traía? El ejército. ¿Cómo? Helitransportados. ¿Dónde los depositaban? En este cementerio. ¿En qué forma? En unas bolsas negras que el sepulturero de esta municipalidad, a motu propio y con su sentido unitario, empezó a abrir unas fosas, ¿ya? Y a ir depositando estas bolsas con cuerpos humanos dentro, y les ponía una plaquita de identificación que era justamente el día en que se llegaba. ¿Cómo sale a la luz pública? En primera instancia por una denuncia del mismo alcalde y de las comunidades. Eran tantos los que llegaban que estaban afectando el presupuesto del municipio, porque es al municipio el que le toca pagar al funcionario y, digamos, la inhumación, digamos, del cuerpo. Ahora, como tal. ¿Cómo se explica que con todas estas denuncias Colombia no solamente siga teniendo el apoyo de Estados Unidos, sino que tantos organismos internacionales elogian el desempeño de Colombia? Pues lo que tenemos que decir es que es porque no conocen la realidad como tal. Yo quiero decir, por ejemplo, respetando muchas organizaciones que han hecho informes especiales e institucionales. Nosotros a la audiencia invitamos, por ejemplo, a todo el sistema de Naciones Unidas para que escuchara a las víctimas. Ellos no asistieron, pero sí tienen el informe institucional de Fiscalía. Yo lo que digo es que a estos informes institucionales hay que convalidarlos también con lo que dicen las comunidades. Las víctimas no pueden ser desodidas ni pueden ser desatendidas. Los falsos positivos, que se llaman eufemísticamente falsos positivos, pero que son ejecuciones extrajudiciales, siempre fueron negadas por el gobierno colombiano. Solo cuando las madres de Soacha, y solo a través de haber escuchado a ellas que reclamaban a sus hijos, es que se pudo mostrar que esto es una práctica aberrante de las fuerzas militares de nuestro país. Lo dicen documentos de los Estados Unidos, de la propia embajada de los Estados Unidos. Es una práctica aberrante, y lo que nosotros podemos decir es que en ese cementerio de NNs que hay abatidos en combate, por lo menos hay 25 personas que fueron abatidas por ejecuciones extrajudiciales y que hacen hoy parte de los falsos positivos. ¿Qué estamos pidiendo? Que se averigüe, que se esclarezca la verdad, pero además porque hay un tratamiento que no es el adecuado para esos cadáveres. Cuando hay un NN, hay un protocolo también para el tratamiento de esos cadáveres, y es que tienen que ser en unas bóvedas para poder proteger las pruebas que a futuro permitan su identificación plena, porque el ADN, ustedes saben que se deteriora, y en una región como la Macarena, que tiene una tierra con un nivel de acidez bastante profunda, pues esto se deteriora y entonces impide que las familias de las víctimas puedan hacer su duelo, porque no tienen cómo recuperar esas pruebas. Nosotros lo que estamos pidiendo es a la Fiscalía investigación. Senadora, le pido que nos acompañe, vamos a una pausa y enseguida terminamos el programa con usted.